poniendo sobre él las manos, le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Gloria a Dios por su palabra, hermanos. Ustedes han visto y han sido testigos de la conversión de unos de los siervos de Dios, que radicalmente y por obra del Espíritu de Dios tenemos la mayoría de las cartas o de las escrituras en el Nuevo Testamento. Vamos a continuar con el versículo 20 al 25 en el mismo capítulo de Hechos, en el mismo capítulo 9 de Hechos, versículo 20 al 25, para que nosotros, mediante el Espíritu, seamos tocados a imitar a un siervo fiel del Señor Jesús. Versículo 20 dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Cambio radical, hermano, hermana. En los versículos anteriores, Saulo estaba persiguiendo a la iglesia. Saulo estaba en contra del nombre de Jesús, o de los que testificaban, que decían que él era el Hijo de Dios, y los estaba apresando y aprobaba la muerte de los seguidores de Jesús, del camino, al cual él le llamó secta. Ahora convertido, la grandeza de Dios, lo primero que él hace en los siervos o los llamados o los escogidos, como acabamos de leer el día de ahora, es el proclamar, diciendo que Jesús es el Hijo de Dios. Versículo 21 dice: y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. El cambio, hermano, y la oposición se levantará siempre cuando el siervo recibe el llamado y se pone y se posiciona a testificar de su fe, de su nuevo caminar con Cristo Jesús. El enemigo va a levantarse, como él era parte antes de los falsos testigos, ahora los mismos falsos testigos que él acarreaba para acusar a Esteban y a Felipe y a los demás discípulos, se levantan en contra de él. Pero Saulo, versículo 22 dice: pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo, hermanos. El hombre estaba lleno de la palabra de Dios y ahora estaba comprobando con su testamento, con su testimonio, con la sabiduría de Dios, de que Jesús es el Cristo, lo cual les traía confusión a los judíos para que ellos determinaran en su corazón y en su mente si en verdad lo que Pablo estaba demostrándoles era cierto o no. La salvación es ofrecida a toda la gente en la tierra cuando el siervo de Dios se pone a testificar diciendo y asegurando que Cristo, hermanos, que Jesús es el Cristo, el ungido del Señor o el enviado del Señor. Amén. Versículo 23 dice: pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándolo de noche, le bajaron por el muro, descolgándole de una canasta. Al siervo del Señor, hermanos, todo el tiempo, cuando se pone a activar la fe en Cristo Jesús, la palabra nos enseña a reconocer que el cambio en nuestro vivir es hecho por el Espíritu
santo de Dios y que nuestro deber es esforzarnos a crecer en la fe. Obviamente, hermanos, el apóstol San Pablo, o Saulo en este caso, conocía la palabra de Dios, pero su mente había sido levantada y crecida porque el Señor le dijo a Ananías: yo le voy a mostrar lo que va a padecer por causa de mi nombre. Entonces el Señor empezó a enseñarle, por la razón que él demostraba a los judíos y comprobaba que Jesús era el Cristo, era por lo que había escuchado de los mismísimos labios de nuestro Señor Jesucristo, que se le apareció en el camino a Damasco y después mandó a su siervo Ananías para que recibiera la vista, lo cual, aunque tenía vista, estaba ciego porque estaba envuelto en lo de la religiosidad de sus antepasados. Ahora que las escamas habían sido caídas, el Señor le mostró la verdad. Versículo en Galatas, hermano, para que ustedes entiendan aquí lo que está pasando en el libro de los Hechos, capítulo 9, donde dice: enseguida predicaba a Cristo. Vamos a ver el testimonio de Pablo, qué es lo que pasó después de su conversión. En Galatas, capítulo 1, versículo 11 al 17, la palabra de Dios dice así: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El hermano está demostrándonos a todos aquí, hermanos, que la mejor unción, la mejor enseñanza que todo ser humano puede recibir es mediante la enseñanza del Espíritu de Jesucristo, de nuestro Señor Jesús, el cual dijo: me voy y no los dejo como huérfanos, sino que les voy a enviar al Consolador, el cual los va a llevar a toda verdad y a toda vida. Dependan del Espíritu de Dios y no de su hermano, hermanos. Nosotros nomás estamos testificando de lo que está escrito, apuntando a todo ser humano que tiene oído para oír, que fijen sus ojos en nuestro Señor Jesucristo y que dependan de Él. Dice en Santiago, hermanos: si alguno de ustedes carece de sabiduría, pregúntenle a Él. Y Él, que no busca favoritismos, les dará todo lo que tienen que saber, hermanos. Versículo 3 en Galatas dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Versículo 14 dice: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Las escamas que se le cayeron al apóstol San Pablo fue las escamas de la religiosidad, si ustedes quieren, hermanos, porque estaba, aunque veía, no veía claramente. Él habla de un velo en Corintios y él decreta y declara que el velo solamente puede ser removido por Cristo Jesús. Ahora dice el versículo 15: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. El hermano iba en el camino de Damasco cuando fue convertido, se fue a la casa de Simón y allí entró el hermano Ananías, le puso sus manos y recibió su vista y empezó a predicar el evangelio confirmando que Jesús era el Hijo de Dios, hermanos. Lo que recibió Pablo, como dice aquí en la escritura en Galatas, no lo recibió de ningún hombre, sino del mismísimo Espíritu de Dios, el cual él ahora predica. Esta es una gloriosa invitación, hermanos, para que el hombre busque a Dios mediante su palabra. En el versículo 21, en el mismo capítulo 1, del 18 al 24, hermanos, en Galatas capítulo 1, la escritura dice así: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor.
Vamos a leer ahorita, hermanos, en el libro de los Hechos, el por qué subió a Jerusalén y por qué los hermanos discípulos o apóstoles se escondían de él. Lo acaba de representar Ananías. Pablo por sí mismo está notificándolo en Galata lo que estaba pasando. Vamos a ver lo que dice en el versículo 20, hermanos. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Gloria a Dios, hermano. La invitación para todo creyente es que causes que otros glorifiquen a Dios a causa tuya. Gloria a Dios. Regresando al libro de los Hechos, hermanos, capítulo 9, 26 al 31, la escritura dice así: cuando llegué a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Cuando uno persigue a la iglesia, hermano, cuando uno está contradiciendo a lo que está la escritura y te conviertes, hay que comprobar por obras del Espíritu de Dios de que tu conversión ha sido legítima y sincera. Muchas de las ocasiones, hermano, no vas a ocupar que tú mismo decretes quién eres ahora, sino que los hermanos que te rodean y que están viendo tu ejemplo de vivir van a testificar por ti a los demás y van a comprobar que en verdad eres un seguidor de Jesucristo. Versículo 27 dice: entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y él les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Después del testimonio de otro siervo, los hermanos apóstoles, le aceptan y le reciben, al igual que te aceptarán a ti, hermano, cuando cambias y cuando estás testificando a tu familia, a tus amigos, por medio de un testimonio de otro hermano y por medio de la guianza del Espíritu de Dios, ellos verán con sus propios ojos que en verdad estás persiguiendo la fe o activando la fe en Cristo Jesús nuestro Señor. Dice el versículo 28, y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía, hermanos. Y 29 dice, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle, hermanos. Ahora, ya no nomás él perseguía a los judíos y los entregaba para matarle, sino que los judíos también le volteaban la cora a él, la moneda a él, y también lo perseguían para matarle. Entonces se va con los griegos, y ¿qué hacen los griegos por igual? Procuraban matarle. Hermano, el perseguir o el caminar con Cristo no va a ser fácil, pero el Señor va a ofrecer tu protección. Vas a ser bendecido al entrar y vas a ser bendecido al salir, de acuerdo a Deuteronomio 28, hermanos. Dice aquí en el versículo 30, cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, gloria a Dios, andando en el temor del Señor. Se lo repito de nuevo. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios, hermanos. El mejor testimonio de una iglesia, hermano, de una organización corporativa que están caminando con Cristo, es que estén andando en el temor del Señor y que se acrecenten fortalecidamente mediante la guianza del Espíritu Santo de Dios. Esa es una iglesia, hermano, a la cual tú quieres buscar y ser parte de, y unirte a ese caminar de ellos, porque es donde el Espíritu mora, hay libertad. Gloria a Dios. Punto número 2, hermanos, dice,
El activar la fe en Cristo nos mostrará el poder y protección de parte de Dios por el testificar de otros hermanos sobre tu fe en el Señor, los cuales compartirán su fortaleza de fe contigo para la gloria de Dios. No estás solo, mi hermano, mi hermana. Hay una cantidad, una nube de testigos que al igual que tú están batallando y sufriendo por la causa del nombre de Jesús, pero ellos también se fortalecerán contigo y van a glorificar a Cristo mediante la fe que tú estás demostrando, a posicionarte firmemente y fortalecidamente con el Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Ahora, regresando al capítulo 9, hermanos, versículo 32 al 38, la Escritura dice así en el nombre de Jesús: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico, hermanos. Dejamos a Saulo un momento en espera aquí en el versículo 31. Vamos a testificar ahora, Lucas está testificando también del obrar del apóstol San Pedro. Miren, hermanos, lo que dice aquí es bien importante. Dice que así se fue a Lida y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo: Pedro, Eneas, Jesucristo te sana. En el nombre de Jesús hay poder, hermanos. El ejercer la fe o el activar la fe en Cristo te va a invitar, te va a dar la oportunidad de decir: Eneas, Jesucristo te sana. ¿Cuántos Eneas tú quisieras conocer en tu caminar, hermano? Y con la autoridad que te dio Jesús y mediante el poder de su Espíritu Santo, proclames y decretes a otro Eneas o persona que sea, hermano o hermana, que está paralíticamente encamado, bien sea físico o en la fe, y te diga Eneas, o le digas tú: Eneas, el Señor Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Hermanos, por la obra sobrenatural de un siervo no es para que la gente diga: bien, Pedro lo sanó. Si se lo leo aquí una vez más, se lo repito, dice: Jesucristo te sana. Pedro era solamente el siervo del Señor, la vasija del Señor, el cual estaba reventada del aceite del Espíritu Santo, tocando y sanando almas. Vamos a ver que también va a levantar a una persona muerta. Vamos a verlo ahorita, hermanos, porque toda la gente al mirar esta maravilla, obviamente, razonablemente como humanos, dirías tú y diríamos todos los que en un tiempo fuimos incrédulos: en verdad este hombre, este hermano, está predicando a Jesús. Fue el poder de Jesús el que sanó a Eneas. Yo quiero ser parte de esa congregación, de ese tipo de prédica. Hermano, versículo 35 dice: y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope, dejó a Lida. Ahora vamos a entrar a otro testimonio en un pueblo llamado Jope. Dice así: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Hermanos, si nos regresamos al contexto, una vez que Pedro fue
fue levantado a perseguir a la iglesia, los discípulos fueron dispersados, hermanos. Y los discípulos iban predicando a Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué le llamaban a Pedro, hermanos? ¿O por qué Lucas voltea a poner atención a Pedro? Con la simple y sencilla razón, hermanos, de que la iglesia fue formada por Jesús con un orden. Primero apóstoles, después profetas, después evangelistas, después pastores y maestros. Y el Señor les dio una indicación que fueran y sean discípulos, para que los discípulos comprendieran, hermanos, del poder del Espíritu. Todo el tiempo va a ocuparse alguien que se presta a no glorificarse a sí mismo, pero a enfocar a los discípulos y enseñarles y mostrarles: es en el poder de Jesús que Jesucristo te sana, es en el poder de Jesús que el Señor te resucita, es en el poder de Jesús. Es por eso que Lucas, hermanos, se enfoca en estos siervos del Señor, para que todo el que está escuchando comprenda, hermano, que no hay nada especial o más que tú, si eres discípulo de Jesús, con los hermanos apóstoles, sino que todos hemos recibido el mismo don y el mismo poder de hablar con autoridad, con un montón de humildad, y levantar gente que está paralítica y levantar gente que está muerta, bien sea espiritual o física, hermanos. En el nombre de Jesús hay poder. Dice aquí que los discípulos mandaron traer a Pablo, que no se tardara, porque estaba lida acerca de Jope. Ahora en el versículo 39 al 43, mis hermanos, vamos a leer lo que dice aquí. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Ahora, Dorcas, hermanos, era una persona que estaba llena de buenas obras y de limosnas, y haz de cuenta que ha sido una líder, una persona sastre, que hacía un grupo de personas al cual les estaba dando, si ustedes quieren, empleo. Pero más que nada, vamos a ver el por qué Pedro la levanta. Esta mujer que hacía buenas obras, hermanos, han escuchado las obras de los apóstoles, han escuchado los testimonios de los discípulos y han creído en el nombre de Jesús. Ahora Pedro va porque fue enviado a que viniera. Hermanos, estaban dependiendo de alguien que vivía para Cristo Jesús, que había dejado todo su negocio de pescadería y que estaba caminando ahora en el camino de Jesús. Un ejemplo a seguir, si ustedes quieren. Ahora en el versículo 40 dice: entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. ¿Por qué sacó a todos de la sala, hermanos? Todos los apóstoles, como yo leo las escrituras, nunca quisieron gloriarse por las obras que hacía Dios mediante de ellos, sino que todo el tiempo apuntaban a la gente que se enfocaran en Cristo Jesús. Si posiblemente no está escrito, hermanos, pero posiblemente los haya dejado y hayan visto que Pedro la levantaba, como vieron allá levantar al paralítico, lo hubieran de haber puesto o querido poner en un pedestal que Pedro nunca quiso estar, ni quiere estar, ni proclama estar. Dice entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó, hermanos. Miren el obrar del siervo. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. El gran milagro, la gran obra supernatural de Pedro, si ustedes se enfocaron, fue para levantarla, darle la mano y mostrarle a la gente que pusieran la fe en Cristo Jesús, porque para Dios no es nada imposible.
Él se puso de rodillas y oró. Versículo 42 dice, esto fue notorio en toda Jope. Y muchos creyeron en el Señor. No dice que creyeron en Pedro, no dice que creyeron en nada más, sino que creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Gloria a Dios, hermanos. Es bien importante, hermano, lo que les acabo de comunicar. Todo siervo del Señor va a buscar en su corazón y en su obrar que la gente crean en el Señor Jesús y no en el siervo. Toda persona que se postra en la presencia de cualquier congregación, como aquí en Community Christian Church, los que nos están viendo en YouTube, hermanos, crean en el Señor. El mensaje es traerle honor y gloria al nombre del Señor. Para terminar, hermanos, con el punto 3 de activando nuestra fe en Cristo Jesús, dice así: el activar la fe en Cristo nos mostrará el poder sobrenatural y obrar de Dios mediante los siervos. Se los voy a repetir, hermanos. El activar la fe en Cristo Jesús nos mostrará el poder sobrenatural y el obrar de Dios mediante los siervos, cuales se someten a traer gloria y honor al nombre del Señor Jesucristo. Eso es lo que va a causar, hermanos, el anunciar a las personas. Los van a ver, los van a experimentar, van a causar que demonios guarden silencio, que demonios salgan de los cuerpos y que paralíticos se levanten y que los cojos caminen y que los mudos canten y que los sordos oigan, que los ciegos vean, por el poder entregado a ti y a mí para traerle honor y gloria al nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Con eso cerramos, hermanos. Terminamos el capítulo 9. Vamos a continuar en el capítulo 10 la semana que viene, Dios mediante. Dios los bendiga. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor y vamos a cantar una alabanza de cierre. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por tu palabra, Padre. Oramos, Señor, para que tú sigas trayendo un corazón de humildad a cada uno de tus siervos en todas las iglesias, Señor. Padre, que si cualquiera de nosotros por un instante fallamos y queremos glorificarnos o tomar la gloria que se merece para ti, Señor, que nos reprendas, Padre, y nos pongas en tu caminar, Señor, y nos pongas en un corazón contrito y humilde, Señor, para levantarte sobre todo, encima de toda obra, Padre, darte todo honor y toda gloria a ti, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, y síguenos fortaleciendo y edificando a la iglesia aquí en Community Christian Church y en todo otro lugar, Padre, donde tu mensaje de buenas nuevas y la instrucción del Espíritu de Dios se proclama y se predica. En el nombre de Jesús te pido esto. Amén. Amén.